Octubre de 2023. Un filósofo, un escenario internacional y de repente todo explota. ¿La razón? Algo tan simple o tan complicado como pedir contexto. Aquí vamos a desglosar cómo una petición de análisis, de ver el panorama completo, terminó en un escándalo que, la verdad, dice muchísimo de cómo estamos hoy. A ver, situémonos. Estamos en la ceremonia de apertura de la Feria del Libro de Frankfurt. O sea, un evento importantísimo, de esos de alto perfil. Y el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Los medios alemanes no tardaron en llamarlo un escándalo. Pero si lo pensamos bien, lo que realmente se prendió fuego en esa sala fue una pregunta clave. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión cuando todo está que arde? Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? O sea, ¿qué palabras exactas salieron de la boca de Slavoj Žižek para que varios políticos se levantaran y se fueran de la sala, acusándolo nada más y nada menos que de relativizar el terror? La respuesta nos va a dar una radiografía de cómo hablamos, o más bien de cómo no hablamos de los conflictos hoy en día. Miren, todo pasó rapidísimo en cuestión de días. Ocurre el ataque de Hamás. Poco después, la feria le pide a Žižek, que ya sabemos que no es de los que se callan, que hable sobre la guerra. Él, por supuesto, acepta. Pero en vez de salir con el discurso que todos esperaban, ¿qué hace? Pide análisis, pide contexto. Y es justo ahí, en ese momento, que el comisionado antisemita de Frankfurt, un tal Uwe Becker, lo interrumpe y ¡boom!, estalla la controversia. Es como si te invitaran a un debate, pero las reglas ya están escritas y solo hay una respuesta correcta. Bueno, justo eso fue lo que Žižek denunció. Se estaba presentando la solidaridad incondicional con Israel como la única postura apolítica, la única opción neutral. Pero para Žižek, eso de neutral no tiene nada. Es, en sus palabras, una operación ideológica brutal. ¿Por qué? Porque de entrada ya descalifica cualquier crítica, cualquier matiz, antes de que siquiera se pueda decir en voz alta. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone profunda. Vamos a meternos de lleno en el corazón de su argumento. Y es una idea que, la verdad, va en contra de todo lo que nos empujan a hacer, elegir un bando. La idea es la necesidad de poder contener dos dolores a la vez. Ojo, y esto tiene que quedar clarísimo desde el vamos. Žižek no se anduvo con rodeos. Lo primero que hizo fue condenar el ataque de Hamás, y lo hizo sin peros en la lengua. Dijo que Israel tenía derecho a defenderse. Así que no, el escándalo no vino por ahí. El problema fue lo que dijo después. Y que conste que esta idea de sostener dos verdades que parecen chocar no es un invento de Žižek. De hecho, intelectuales israelíes muy reconocidos, como Yuval Noah Harari, firmaron una carta diciendo básicamente lo mismo, que no hay ninguna contradicción, que es perfectamente posible y de hecho es necesario oponerse a la ocupación y a la subyugación de los palestinos, y a la vez condenar la violencia brutal contra civiles inocentes. No es una contradicción, dicen ellos, es una obligación moral. Y creo que nadie lo ha resumido mejor que el rapero palestino Tamer Nafar con esta pregunta. Es poética y durísima a la vez, porque al final no se trata de sacar una calculadora de culpas para ver quién tiene más razón. Es algo mucho más profundo, una pregunta sobre nuestra capacidad como seres humanos. ¿De verdad nuestros corazones son lo suficientemente grandes para sentir dos dolores al mismo tiempo? Ok, ahora agárrense, porque vamos a una de las ideas más controversiales de Žižek. La idea de que los enemigos a muerte, en el fondo, se necesitan mutuamente. Él lo llama un tango político, un baile perverso. Miren esto, es clave entenderlo. Žižek no está diciendo que sean lo mismo, para nada. Lo que dice es que los extremistas de ambos lados están enredados en este tango perverso. ¿Por qué? Porque tanto Hamás como la ultraderecha israelí comparten un punto de partida fundamental, la idea de que una paz negociada es imposible. Y a partir de ahí es un círculo vicioso. La violencia de uno se convierte en la excusa perfecta para la violencia del otro. Y así, el ciclo nunca termina. Y aquí es donde Žižek suelta la que quizá es su afirmación más dura. Él dice que mientras toda la atención mediática está en los bombardeos en Gaza, el verdadero evento, el horror de fondo, es algo que está pasando más en silencio, la limpieza étnica gradual en Cisjordania. ¿Y por qué dice que ese es el horror principal? Porque es una violencia que se ha normalizado tanto que, según él, ya ni siquiera necesita una condena formal del Estado para que siga sucediendo.
Todo esto, al final, nos regresa al punto de partida, a la pregunta que desató todo el escándalo en Frankfurt, la cuestión del timing. ¿Cuándo es el momento correcto para hablar? Para analizar, para poner las cosas en contexto. Esta es la idea contra la que Zizek se está peleando. La noción, como dijo esta revista alemana, de que la maldad de Hamás no tiene contexto. Es decir, la idea de que hay actos que son un mal absoluto, como si hubieran aparecido de la nada, sin historia, sin un porqué. Para Zizek, pensar así es un callejón sin salida, bloquea cualquier posibilidad de encontrar una solución real. Pero Zizek insiste en algo que es fundamental diferenciar. Analizar no es lo mismo que justificar. Y para explicarlo, usa una analogía histórica, de esas que no se pueden ignorar. A ver, ¿por qué estudiamos las condiciones que permitieron el ascenso de los nazis? No es para disculpar a Hitler, por supuesto que no. Es para entender qué falló en la sociedad, en la economía, en la política, para que algo tan monstruoso pudiera pasar. Y lo hacemos para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Y esto lo lleva a una conclusión bastante cínica pero muy aguda sobre la libertad de expresión. Él cuenta que después de su discurso, mucha gente se le acercó en privado a decirle, oye, estoy de acuerdo contigo, pero no era el momento. ¿Y qué piensas, Zizek, de eso? Que la libertad para decir algo que incomoda solo te la dan cuando tus palabras ya no tienen ningún efecto, cuando ya es demasiado tarde para que importen. Para entender por qué la reacción en Alemania fue tan fuerte, hay que conocer este concepto, Staatsräson. Se traduce como razón de Estado. Y básicamente es la política oficial de Alemania de que la seguridad de Israel es parte fundamental de la identidad alemana, una forma de asumir la culpa histórica por el Holocausto. Pero aquí es donde Zizek señala una paradoja tremenda. Dice que al darle un apoyo incondicional y al silenciar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, esta postura termina, irónicamente, alimentando el antisemitismo. ¿Por qué? Porque obliga a identificar a todas las personas judías con las acciones de un Estado en particular. Bien. Después de todo este recorrido por la política, la historia y hasta el lenguaje, llegamos a la propuesta final de Zizek. Es un concepto que él nos ofrece como una especie de herramienta para intentar movernos en medio de todo este caos. Lo llama el punto cero. ¿Y qué es exactamente el punto cero? Pues es tocar fondo, literalmente. Imaginen que se derrumba un edificio. Es el desastre total, la aniquilación, la desesperación más profunda. Pero, y aquí viene el giro tan típico de Zizek, ese montón de escombros es también el único lugar limpio, el único terreno desde el que se puede empezar a construir algo totalmente nuevo. Es, paradójicamente, el único punto de partida posible. Entonces, ¿qué significa operar desde el punto cero en la práctica? Bueno, primero, es decirle adiós a la fantasía de que hay soluciones fáciles o de un solo lado. Segundo, es mirar la desesperanza de la situación de frente, sin adornos. Y tercero, y esto es lo más difícil, es aceptar que esa desesperación, por terrible que parezca, no es el final del camino, sino el único punto de partida realista que tenemos. Como se ve, ninguna de estas ideas es cómoda. De hecho, están diseñadas para ser incómodas y para generar debate. Si todo este análisis dejó pensando, con dudas o incluso con ganas de discutir, la invitación está abierta para seguir la conversación en nuestra comunidad, que no por nada se llama Mente Incómoda. Y con esto cerramos, dejando sobre la mesa el dilema que nos plantea Zizek. Porque si él tiene razón, si las soluciones fáciles y de blanco o negro son en realidad parte de la catástrofe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se actúa en medio de una tragedia cuando parece que la brújula moral que conocíamos simplemente ya no funciona?